tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video bastante esperado, bastante requerido, dado que ha llegado una marca, he conocido una marca nueva de herramientas, de la mano del amigo Gregorio, que siempre está investigando y buscando información y alguna herramienta que quizás tenga poca difusión, poca fama e incluso a veces hasta poca calidad, dicho por él mismo. Se trata de la marca Diju, ya prácticamente lo saben, lo conocen, pero bueno, quiero que quede para la posteridad el videíto. Como dije, la conocí de la mano de Gregorio, estaba a la espera de encontrar la tercer pata para terminar de conformar la segunda trinidad de herramientas, dado que la primera es Inco, Total y en Top. Bueno, el amigo Lorenzis la tituló la Santísima Trinidad. Yo me tomé la libertad de utilizar ese nombre en el canal para llamar así a dichas marcas, pero bueno, ante la aparición de Watford, Jadever, faltaba una tercer pata en esta mesa. Bueno, si fuese una mesa le faltarían dos, pero hay mesas de tres patas, créanme que he tenido mesas de tres patas. Así que con Diju queda conformada la Santísima Trinidad. Algunos amigos me han preguntado si la conocía. Bueno, yo estaba en búsqueda de las unidades que voy a mostrar hoy. Quiero que sepan que si son tan fiel como parecen, voy a agarrar por el mismo camino que Watford y Jadever. Voy a tratar de mostrar la mayor cantidad de unidades que estén a mi alcance. Ustedes saben que yo por Mercado Libre no compro, o sea que dependo de que una amiga vaya a la capital y generalmente me trae de los lugares donde Gregorio publica y promociona que se venden. No recuerdo si dijo dónde se vendían Diju o si lo buscó esta chica por sus propios medios. Pero bueno, yo tenía pensado gastar una determinada cantidad de plata en esta, llamémosle, primer toma de contacto con las herramientas. Este es el video presentación. He comprado unidades de rotación rápida, o sea que son unidades que se utilizan en forma frecuente, porque quizás si me tiraba más a lo que es llaves, tubos y eso, la devolución hubiese sido un poco más lenta. Así que bueno, nada. Esto de que me vayan a buscar las herramientas es prácticamente como comprar por Mercado Libre. Lo que pasa que bueno, no es tan así porque tengo la posibilidad de la videollamada y bueno, está bueno porque siempre me va a decir la posta, no como el vendedor que está todo bien, ese es Sweden, después llega y no es Sweden. Pero bueno, al margen. Vamos por, yo me hice una listita con los precios de lo que he pagado cada herramienta y quedó así aleatoriamente, pero bueno, es interesante demostrar la primera unidad, que es un alicate de alta palanca de 7 pulgadas. Bueno, para cuerda de piano, ya conocemos la unidad. La presentación es bastante linda, unos colores bastante llamativos. Bueno, como diría el amigo Gregorio, da la sensación que uno compró un par de medias, pero nunca fue el espíritu del canal criticar su blister, su packaging y demás. Sí, cuando vienen bien presentaditas, me gusta decirlo, es el caso de esta unidad, la verdad que está bien presentada. A simple vista no noto demasiada diferencia con Jadever.
vamos a ver qué opinión nos merece al momento de utilizarla. Quiero que sepan que este es el video presentación. Estaba viendo si había luz entre los filos. Yo no le veo, pero bueno, si existiese la luz, ya estamos ante un problema. Tengo a mano, dado que había estado haciendo otro videito hace un rato, unos cables como para cortar y probar y hacer el famoso pelando y cortando cables. Bueno, corta, para la primera impresión está más que bien. Ya es como que nos agarramos la costumbre de cortar y pelar cables, el famoso cortando cables. A ver si acá tengo uno un poquito más grueso, pero la tendencia es que más gruesos son, mejor se cortan con este tipo de herramientas. La verdad, sin hacer fuerza, sin renegar, tiene los mismos grip que Hadever. La verdad que unidad interesante, unidad interesante que ya mañana va a formar parte nuevamente de otra caja que va a comenzar tareas. Estaba mirando algún detalle como para destacarle, pero no tiene nada que criticarle, porque el precio de esta herramienta, aunque no lo puedan creer, y discúlpenme si me trabo, dado que yo también me asombro un poco, el precio de esta herramienta es 7 pesos. 7 pesos. La verdad, me parecen muy bien invertidos, muy bien gastados. Bueno, como si no tuviese otros alicates, ¿no? Pero la verdad que es cómodo. La resistencia a la tracción, si bien es buena, están bien pegados los grips, no es demasiado importante, dado que esto se usa para cortar y pelar cables. Bueno, tiene la traba característica de Hadever, que no la he visto en Watford, o al menos no la noté tan pronunciada. No viene con sus orejitas características de la caída en altura y todo ese bla bla. Después, bueno, no es confeccionada en cromo vanadio. Quizás de por ahí deriva el costo, 7 pesos, pero está más que bien. Después tenemos una francesa, que yo había pedido una un poquito más grande, pero no quedaba, así que bueno, pedí la más grande que había en ese momento. La mostramos con su etiqueta para que se vea que es nueva. Viene simplemente con esta bolsita, al mejor estilo Watford. Vamos a cortarle la etiqueta, dado que ya vamos a retirar un cachito así tenemos mejor perspectiva de lo que está pasando. No sé si está con alguna especie de zoom, vamos a ver, no, está en serio. Bueno, tenemos una unidad exactamente igual o muy parecida. No es un video comparativo, es un video descriptivo y presentación de la unidad. Acero forjado, Diju, 8 pulgadas, pero no deja de ser el retrato de la Hadever o la Watford. Sin ningún tipo de apertura extra, con su escala marcada en milímetros, con la apertura máxima de 26 milímetros, que es lo que abre habitualmente una francesa de 8 pulgadas estándar, de la vieja generación. El juego puede considerarse leve o grave, depende quién y con qué estemos comparando. Yo tengo llaves francesas de la marca Gedore, que esto es un lujo, se mueve directamente,
Pero bueno, la herramienta no falla. Como dije, es un video presentación. A partir de mañana comenzará a formar parte de la caja que cumpla tareas nuevamente. Vamos a reordenar nuevamente y vamos a sacar alguna unidad que ya haya salido de toma de contacto y le vamos a dar paso a Diju. La sensación a la mano, la sensación a la vista es una Watfo, una HDVR. Después llegará el momento de los videos comparativos y demás. Hay material para hacer dulce con este tipo de herramientas y compararlas y dar una devolución favorable sobre una marca o una preferencia. Hay para hacer dulce. Lo importante es que la herramienta salió 7 pesos con 20. 7 pesos con 20. Una francesa de 8 pulgadas. Que bueno, por el momento es muy tentador el precio. La unidad es muy agradable a la mano. Pero bueno, vamos a ver si desquita, aunque sea esos 7 pesos, que bueno, tengo la lista acá de lo que he pagado. Después tengo enlistada una Pico del Oro de 10 pulgadas. Con su bolsita, con su... No es un cartoncito, es un plástico con su descripción. Bueno, la vamos a liberar con la ayuda del alicate ya descripto. Estaba cortando mal. No logro pegarle acá, abajo de la trama. Ahí está. Bueno, acá tenemos la descripción. 250 milímetros, 10 pulgadas. No hay demasiada información. Es una Pico del Oro de 10 pulgadas, doble cremallera, con 7 posiciones, que verdaderamente está un poquito dura, pero producto de la falta de juego, la verdad no tiene juego, no se la nota con juego, confeccionada en cromo vanadio, a diferencia de la Watfo o la HDVR, que podrían llegar a ser muy similares, me da la sensación, y después las compararemos, la Watfo y la HDVR quizás deja un poquito más de luz entre palancas al momento del trabajo, dado que bueno, los que tenemos dedos gordos por ahí nos remachamos, pero bueno, obedece a la norma DIN 8976, norma que estamos acostumbrados a mencionar cuando se tratan de picos del oro. Doble cremallera, 7 posiciones, Diju, bueno, litografiado en láser, muy buenos grip, muy cómodos a la mano. La verdad que una linda unidad, la verdad que me gusta. Vamos a ver si es digna de los 9 pesos. 9 pesos, una Pico del Oro, muchachos. 9 pesos. La verdad, con que saque adelante 2 o 3 trabajos, esto ya está más que pago. Pero bueno, como digo siempre, y me gusta repetir para que se fijen los conceptos, todo tiene una obsolescencia programada, ya no es algo eterno. Yo comentaba el otro día, en forma, lo dije al pasar, pero lo comentaba en forma en serio. Antonio, en su taller, donde a veces hacemos algún vivo, gastó una Pico del Oro 224 Baco en toda su vida. Está bien, estaba zafada, no podía apretar nada porque no tenía ni el más mínimo diente, pero le duró toda la vida una 224. Esta por 9 pesos
no pretendamos demasiado. La verdad que me gusta, es una unidad que me gusta. Si uno se pone exigente en cuanto a la estética y buscarle detalles y demás, bueno, obviamente vamos a encontrar un montón. Pero también tiene un montón de cualidades positivas que me hacen pensar que puede llegar a dar un buen resultado. Como digo cada vez que muestro alguna herramienta que saco de su blister, de su packaging, de su envoltorio, este es el video presentación. Vemos la unidad en su estado óptimo. Quizás cortamos algún cablecito para hacer alguna leve toma de contacto y bueno, saber que no va a explotar a la primera o que su filo asienta bien. Estoy hablando del segmento pinzas. En este caso, bueno, no tengo cañito para apretarlo, pero mañana ya va a formar parte de las tareas cotidianas y ustedes saben que después de una determinada cantidad de horas de uso y una haciendo fuerza en la vida real, doy una perspectiva de lo que me parece la herramienta. Cualquiera de las unidades, los que siguen el canal o los amigos que están siempre participando, ya conocen cómo es la mecánica, la dinámica. Mostramos la unidad en estado óptimo, la sacamos de su blister, de su packaging. Me tomé la costumbre de decir lo que sale, lo que cuesta económicamente. Las veo económicas, accesibles. Si llegan a dar resultado, no se las pierdan. Más de un amigo me ha dicho, tendría que haber comprado Watford o Jadever cuando lo dijiste, cuando las mostraron. Tanto, bueno, yo como otros canales, Gregorio, Miguel también lo hace tímidamente, pero testea y prueba herramientas, o sea. Así que bueno, ya saben la mecánica y la dinámica. Mañana comienzan a trabajar en tareas que bueno, se verá si dan resultado o no. A simple vista le veo una mandíbula interesante con un muy buen dentado, configuración en B y B invertida, anchita como para tener buena mordida en caños de polipropileno. La verdad me convence. 9 pesos. Después tenemos martillo. Vamos a ver, que tampoco es el martillo que yo había pedido, pero bueno, es el que quedaba, es el que había. Yo había pedido el de mecánico, por una cuestión de que me gusta arrancar trabajando con unidades de uso cotidiano y que me gustan. Pero bueno, la verdad no me arrepiento ni me cae mal este martillo galponero. Observen que viene sin esa, llamémosle, muesca que trae, por ejemplo, el Total, intentando parecer quizás un martillo semicheto para poner el clavo y clavarlo y después darle. La verdad, me ha sorprendido para bien. 16 onzas. Yo pensé que iba a ser más chico, que no iba a estar tan bien balanceado. Interesante, interesante unidad. Así que bueno, cómodo. La verdad, una muy buena elección. Una muy buena elección de quién fue a retirar estas unidades. Gracias. La verdad, contento. Dado que yo muchas veces las herramientas no las veo, las veo junto con ustedes. Es mi primera impresión en más de una vez, no es que me pongo a mirar, a estudiar y a decirles es por acá, ¿no? Bueno, después tenemos la uña como para sacar algún clavo. Vamos a ver qué tal se la banca. En principio viene barnizado, muy bien presentado. Vamos a ver. Me gusta. Unidad que me gusta, que costó 8 pesos con 50.
8 pesos con 50, increíble. Bueno, después tenemos pinza universal de 8 pulgadas. Pinza universal de 8 pulgadas. A ver si la encuentro, si se hace presente. Acá está, creo que acá está. La tenemos tras de cámara. Bueno, la sensación es la misma. Yo ya les voy a explicar, pero bueno, yo compré un jueguito de 3 unidades, pero vieron que a mí los juegos no me gustan, no soy muy fanático de comprar herramientas en juego, o sea que vengan varias, soy de los que sostiene que, y no se lo escuché decir a nadie, lo he comprobado, soy de los que cree que en los blisters donde vienen 4, 5, 6, 7 herramientas tapándose unas con otras, ahí mandan quizás unidades con alguna mínima falencia, con algún mínimo defecto, que bueno, por ahí en unidades donde viene netamente la unidad deseada, por ahí se vería más fehacientemente. Pero bueno, la presentación es la misma que la del alicate. En este caso tenemos una pinza de acero al carbono de 8 pulgadas. No es de alta palanca. Viene con lo característico que se ve hoy en día, el agujerito para la grampa, el clavo. Bastante discreto. Podría suponerse que no lo tiene. Pero está. Después un área de apriete ovalado, chico, un área de apriete plano también, con dimensiones no tan generosas. Se ve que uno la ve así porque ha estado trabajando o mostrando las multifunción que verdaderamente tienen una cabeza así, pero quiero que sepan que es lo más parecido a una Watfow y lo más parecido al tacto a una pinza que a mí me ha dado muchísimo resultado de la línea Jadever sin ser de alta palanca, y ya lo he repetido hasta el cansancio. De esa unidad me arrepiento de no haber comprado alguna más. Pero bueno, vamos a hacer algún cortecito a ver cómo está el tema filo, ya que el cortando cables es un clásico. No me lo perdonarían no hacerlo. Bueno, la verdad que corta bastante bien, bastante bueno. El corte es limpio, sinceramente es limpio. Vamos a probar con este cable 2x4. Vamos a comenzar por uno. A ver, doble. Sí, sin problema. No, el corte de la herramienta es bueno, no. Escuchen cómo suena. No es el ruido al acero cromo vanadio que nos gusta escuchar cuando cortamos, pero créanme que corta. El día que yo logre hacer que se saquen de la cabeza que esto tiene que ser una guillotina, creo que comenzaré a entender que de algo sirvió la lucha. Pero bueno, vamos a probarla. La verdad, ablandadita, suave, unidad que ya está preparada para trabajar. Ya la verdad que me está tentando utilizarla. Obviamente esto va a ir mañana mismo, pero ya tener alguna tarea donde probarla. Cómoda a la mano, 8 pulgadas, no puede faltar una pinza de 8 pulgadas. Y vamos a ver lo que costó esta pinza de 8 pulgadas. Esta es, abro un paréntesis, es lo más parecido. Vamos allá a ir prescindiendo de decir la estupidez esta del área de escareado y todo, porque por más que no tenga este dentado, esta especie de lima, con que una pieza plástica, que lo hemos hecho todos en algún trabajo, en alguna época, alguna vez, desarrollando tareas, sin
que haya YouTube. Una pinza, y se daba particularmente en las pinzas de punta plana, que es con una anatomía, llamémosle cuadrada, dado que tiene 4 aristas, cuatro caras, y uno la utiliza a modo barreno, siempre va a escarear, siempre va a escarear. Lo mismo en los caños, todo lo mismo. Pero bueno, ya acá en el canal vamos a prescindir de decir el escareador y toda esa pavada, porque verdaderamente no considero que sea así, pero bueno, está quien lo considera y es válido. La pinza corta es lo más parecido a una Wattbow con la sensación de empuñar una Hadeberg. Es como que se estuvieron apareando y nació esta. Ya lo veremos. Bueno, tenemos el área acá, la garganta de expulsión de corte estriada, al mejor estilo pinza actual. No recuerdo si dije el precio, no lo marqué, así que lo voy a decir. Y prepárense para no creerme, pero esta pinza tuvo un valor de 7 pesos. 7 pesos con 20, para ser exacto. 7 pesos con 20. La verdad, el que fuma, el que toma, el que tiene algún vicio, eso se lo gasta en 5 minutos. Acá tenemos una herramienta para trabajar. Así que bueno, la verdad, considero que fue una muy buena compra. La verdad, contento. 7 pesos con 20. Bueno, después tengo, y ya no quedan tantas unidades, no se crean que me compré todo. Pico del oro de 12 pulgadas. Esta sí no se podía dejar pasar. De la marca, obviamente, Diju. 7 posiciones. Vamos a contarla. Vamos a sacarla primero. Vamos a sacarla. Tengo el alicate que uso habitualmente para estas cosas, pero ya que lo tengo acá, me ahorro de pararme. Bueno. Confeccionada en cromo vanadio. No tenemos los grip característicos de las Pico del Oro como la que mostré antes. No son de ese plástico engomado, sino que son de los más clásicos. Vendrían a ser como fundas. Al mejor estilo Pico del Oro antigua Hamilton. La Hamilton venía así. En este caso, la Pico del Oro cumple con la norma DIN 8976, 300 es la longitud correspondiente a 12 pulgadas, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones de ajuste. Yo ya lo dije, pero bueno, a veces uno da por sentado. Yo una vez di por sentado que la Pico del Oro R Trucci tenía 7 posiciones y tenía 6. Así que bueno, no está de más contarlo. La misma configuración de la mordaza en B y B invertida. Acero cromo vanadio. La verdad, se la ve sólida. Está linda. No es una unidad que haya traído mucho juego. Vamos a ver cómo se comporta. Yo este tipo de picos del oro las utilizo en colectores de tanque. Arriba de una pulgada y cuarto. Bueno, si amerita alguna unión doble de una pulgada, alguna unión doble de 3/4. Así que bueno, vamos a ver. Es una linda unidad. La verdad que detalles de estética ahí, si se ponen exigentes le van a encontrar un montón, pero tengan en cuenta que esa Pico del Oro costó 9 pesos con 80. 9 pesos con 80. 9 pesos con 80. Los que siguen el canal hagan la conversión correspondiente. Pero bueno, cromo vanadio, increíble, 9. Bueno, después tenemos destornilladores trompito. Siempre en los elencos de herramientas que yo compre, conforme o utilice, voy a tener destornilladores trompito.
hay que destacar la importancia de los destornilladores cortos como la de los destornilladores largos, dado que sin estas unidades no se pueden desarrollar muchas tareas. Este es en cromo vanadio, son en cromo vanadio estas unidades, ya veremos las otras, verdaderamente interesantes. La verdad, bueno. La anatomía bien redondita de Watfow con quizás alguna similitud con las nomenclaturas de Hadebert. Son la mezcla entre una cosa y la otra, pero ya lo vamos a comprobar en tareas cotidianas. O sea, ahora son presentación y percepciones personales. Son imantados. La verdad, muy lindas unidades. ¿Cuánto costaron estas dos joyitas que para mí no pueden faltar en ningún elenco? Porque son importantes. Se dan en muchos casos en los trabajos que se necesitan. Se necesitan porque no entra otra unidad. Bueno, PH2, que es lo que más se está utilizando. 3 pesos. 3 pesos el jueguito de destornilladores confeccionados en cromo vanadio. Lo vamos a poner nuevamente en su pequeño blister hasta darle un orden, que lo voy a hacer tras de cámara porque mañana quiero que estas herramientas comiencen a trabajar. Y vamos al juego de pinzas que había mencionado. Este creo que es uno de los más conocidos y vistos. Bueno, la particularidad es que vienen, y ahí es donde me gustó hacer el enroque con la pinza universal de 8 pulgadas. La particularidad de este juego es que la pinza universal, con iguales características y condiciones que la anterior mostrada, es de 7 pulgadas. O sea que no es como los juegos o los elencos que vienen 8 pulgadas pinza universal y 6 pulgadas pinza de punta y alicate. En este caso tenemos la pinza universal o el alicate universal de 7 pulgadas. Unidad que es una medida muy cómoda, prácticamente en cualquier área se puede trabajar bien, dado que, bueno, muchos dirán, es una medida del medio. Es una medida del medio si tenés la de 8 y la de 6. Si tenés la de 10 es una de las más chicas. ¿Me comprendés, payaso? Bueno, llévate este paquete para Mendoza. Yo sé por qué te lo digo. Corta como corresponde. Tiene un poco más de filo que la anterior, la verdad. Buena, ¿eh? Buena. No sé si se llegó a apreciar, pero bueno. Con exactamente las mismas características técnicas que la anterior, solo que en 7 pulgadas. Vamos a mirar la pinza de punta. Pinza de punta, pequeño detalle, viene lista para trabajar. ¿Agarré la de 7 o la de 8? No, agarré la de 7. Viene lista para trabajar. Blandita, cómoda. La verdad, hacen un buen equipo. Pinza de punta. Con algunos rebajecitos leves, alguna costilla que le da cierta presencia, pero es lo más parecido a una pinza de punta común de antigua generación, sacando 2 o 3 detalles. El agujerito no sé si se llega a apreciar ahí, quizás un poco mal ubicado para sostener grampas o clavos. La verdad no considero que esté bien ubicado, dado que si el clavo o la grampa son cortitos o chiquitos, bueno, va a quedar incómodo, va a quedar la pinza clavada, pero bueno. Segmento de corte, no es
una pinza completamente aguda, es algo tranquilo que nos permite trabajar con una pinza de punta. Nada del otro mundo. No es aislada, nada de lo que estoy mostrando es aislado, no empiecen con eso. No he visto... Corta muy bien, corta muy bien. Opa. Una de las mejores unidades, en este caso, en el tema corte, La verdad, va muy bien. Sí, la verdad, una muy linda pinza. Muy linda pinza. Quizás un poquito delgada en esta área. Acá, en esta área. Un poco delgada. Pero no indica que vaya a pasar algo irremediable. Y ahora vamos con el fuerte, que debería cortar como corresponde. No sé si es un alicate de gran presencia, pero tiene pinta de cumplir con las expectativas. Digo esto porque lo estoy teniendo en la mano, o sea, lo estoy pudiendo manear. Al poder manear una herramienta, uno se da cuenta de muchas cosas. Vamos a ver si los filos son fieles. Me conformo que corte como la pinza de punta. Upa. Yo después barro igual, gente. Papá. Corta muy bien. Corta muy bien. Vamos a pelar cablecito. Vamos a hacer la prueba de los filamentos. ¡Apa! ¡Upa! La verdad, sin palabras, ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Vamos a poner ahí. No, espectacular. Muy buen filo. Muy buen filo el alicate. 6 pulgadas. Yo creo que 6 pulgadas hasta 4 milímetros. Más que suficiente. La verdad me gustó. Si no, no hubiese hecho tantas reiteraciones de corte porque me gustó. Me gustó la verdad. La pinza de punta, la pinza universal y el alicate, muy buen filo. Muy buen filo para los que les interesa ese tipo de cosas. A mí me interesa que tenga un filo como el que tiene el alicate en el alicate, que es una herramienta que yo netamente uso para cortar y pelar cable. Después, si en alguna situación una pinza me da una mano para pelar y cortar cables, genial, de 10. Tampoco es que quiero una Bacher del año 60 que no cortaban alambres, estaban destinadas a otro uso, pero están muy buenas, cortan muy bien. Y este jueguito de pinzas salió 12 pesos, 12 pesos. A razón de, obviamente, 4 por 3 12, a razón de 3 pesos cada una. No existe, gente, no existe. Déjenme probarlas en una semanita y después vamos a ver si esto que estoy diciendo y estos precios verdaderamente fueron un golazo o no tan así. Bueno, tenemos un pequeño elenco, lo estaba chusmeando las medidas. No son destornilladores largos, quiero que lo sepan, pero trae en su mayoría destornilladores cortos, ya lo dije, pero tenemos la particularidad que en el plano, destornillador plano, tenemos el 3 por 75, son confeccionados en
acero al cromo vanadio, tenemos el pH 0, que sí tienen poder de imantación, no es simplemente una pinturita. Después tenemos el pH 1% y el pH 2%. Bueno, acá lo llaman en milímetros, el pH 0 es 3 milímetros, el pH 1 es 5 milímetros, como ya sabemos los de la antigua escuela, y el 2 obviamente corresponde a 6 milímetros. Lo mismo que este destornillador, plano, 6 milímetros, invita a imprimir torque. Antes le llamábamos un cuarto, ahora la varilla es 6,5. La verdad, después lo probaremos en distintas circunstancias, ya sea, vieron que lo mío va desde cambiar tomas, desarrollar instalaciones, poner grampas o lavar carburadores. Vamos a ver cómo se comportan los solventes. No les sé decir si dejándolo más de 3, 4 días, por ahí se les afloja un poco. La verdad no, eso no se lo sabría decir. Pero vamos a ver si por lo menos resisten una limpieza, un uso relativo. Relativo le llamo a que no sea una herramienta para estar al frente de un taller. Pero vamos a ver qué tal se comportan estas herramientas de la marca Dijou, tan querida y esperada por muchos. Me hubiese gustado conseguir quizás una francesa un poquito más grande, dado que bueno, las de 8 se utiliza mucho también, pero generalmente, cuando uno trabaja y hace fuerza, la fuerza la hace con la de 10 y con la de 12. La de 8, por ahí vamos a trabajar en una canilla, en un vástago. Está bien, está el que va a decir la pieza que afloje. Si amerite usar la de 8, va a estar ajustada en el peor de los casos con un muy buen torque para 8. Sí, lo comprendo y espero que se me entienda. Pero me hubiese gustado empezar por probar las más grandes. No quedaba, según me contó Florencia, quedaba un blister donde venían las 4 medidas. Y siempre me rehusé a comprar ese blister en las distintas marcas. Y les estoy hablando desde Inco hasta Jadever. El de Jadever, los últimos días que he visto al distribuidor, lo tenía en el baúl del auto. Me vi muy tentado a comprarlo, pero no sé por qué, me parece, y tengo eso, que las unidades que vienen en juego, que vienen en combo, que vienen presentadas de esa manera, no son el 100% de la unidad. Pero bueno, vamos a ver qué nos salieron estos destornilladores. Confeccionados en cromo vanadio, nada es aislado a 1000 volt. Seguramente se puede trabajar cómodo en 220, ya lo vamos a probar, no lo puedo aseverar. Es la presentación de las unidades y tuvo un costo de 8 pesos con 50. 8 pesos con 50, 6 destornilladores que verdaderamente el 90% de las unidades son de uso frecuente. Así que bueno, para los amigos que estaban ansiosos con el tema de las herramientas Dijou, estas son las unidades que compré por ahora, son las que puedo probar, darle fe de que funcionen, haciendo una toma de contacto tranquila y sin acelerar las cosas. Si se fijan, es un elenco de herramientas que en mis reparaciones van a ver que generalmente se utilizan siempre. Entonces, bueno, para tener una primera impresión de lo que es la marca, de lo que son las unidades, decidí ir por el elenco clásico, el viejo conocido le llamaríamos,
Y bueno, nada, me hubiese gustado, como dije, lo de la francesa más grande, también el martillo de mecánico, pero todo no se puede. Más que agradecido con la persona que me fue a retirar las herramientas. Y bueno, nada, mañana comenzaremos con las tareas. Mañana desde el taller, algún detalle más sobre la cizalla, sobre el alicate multifunción, dado que ha despertado más de una curiosidad, algunos con buena leche, otros con mala leche, pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Es a lo que uno se expone siempre cuando hace este tipo de contenidos, ¿no? Sacando el fanatismo que hay por determinados canales, que parece que no, pero eh, eso a veces es como la religión. Está el que le reza a Dios y está el que le reza a cualquiera. Les mando un saludo, gente, y bueno, espero se suba pronto, así ven los videos hoy. Saludos.